Una cosa curiosa es que si presionamos este botón que dice Hold, se enciende como tal la camioneta. Pero si presiono este botón, se activa automáticamente lo que es el climatizador, donde adicional también las perillas van cambiando a medida de que pasemos de uno o a otro. Vamos a acelerarle acá. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un SUV que ha sido todo un éxito a nivel mundial, con más de 7 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento. Y efectivamente se trata de la Kia Sportage. En esta ocasión estamos hablando de su quinta generación, que destaca por un equipamiento más que adecuado y al menos en nuestro país bastante bien equipada en cuestión de seguridad. Con motores diésel, algo que cada vez es más escaso en nuestro portafolio como SUV acá en Chile. Primero hablemos de sus dimensiones, que son de 4,6 metros de largo, 1,8 metros de ancho. Es un SUV bastante práctico para lo que es maniobrabilidad en ciudad. Su maletero nos da una capacidad de 544 litros y con asientos abatidos esto puede llegar hasta los 1830 litros como tal. En cuestión a motorizaciones tenemos tres. Para este caso nos centraremos en la versión de diésel, que nos entrega una potencia de 183 caballos de fuerza y 417 Nm de torque. Es un 2 litros como tal. Los consumos varían dependiendo si vemos con solo la versión tracción delantera o tracción all-wheel drive. Para la tracción delantera nos daría consumo de 12,5 km por litro en ciudad y 20 km por litro en carretera. Y si hablamos de la variante all-wheel drive, estos consumos bajan hasta 11,9 km por litro en ciudad y 18,5 en carretera. A ver, por el frente nos encontramos con iluminación 100% LED para las diurnas. Para las intermitentes serían de halógena y las tenemos aquí altas y bajas. Son de estos tipos proyectores que no son muy buenos para cuando hay lluvia o poca visibilidad como niebla. Solo para la versión full sirve de las 100% full LED, que son como del tipo de lupa, por decirlo así. Y no tenemos neblineros para esta versión como tal. Tenemos unas llantas con muy buen perfil, que en verdad absorben muy bien las imperfecciones del camino. Son de marca Nexen y de medidas son 235/65 aro 17. Bueno, por los lados, muy buen diseño. Tenemos el tercer pilar con este adorno bastante bonito. Por atrás no tenemos lo que es la falsa salida de escape que hacen muchas marcas. Tenemos un falso difusor, sí, que creo que se nota un poco más piola. Su maletero, bueno, tenemos este cubre objetos que se repliega, ruedas de espacio temporal, donde también podemos ocupar para guardar varias cosas. Por acá tenemos como un mini compartimiento. Es una rueda de 80 km por hora. Tenemos una toma de 12 por acá. Y eso sería su maletero. No es portón eléctrico en esta versión como tal, que es la diésel de entrada. Bueno, esta es la llave de la Kia Sportage, de muy buena calidad. De buenos materiales que no se dañan tan rápido. Bueno, una cosa curiosa es que si presionamos este botón que dice Hold, se enciende como tal la camioneta. Bastante práctico para preparar la camioneta para calentarse al momento de partir en la mañana. También tenemos lo que es cerrado, como puedes ver se pliega el retrovisor, cerrado en las puertas con este botón para facilitar acceso. Algo que no me gusta es el cerrado. En verdad acá se siente bastante pobre, como que le falta una goma al caer. No sé si se escucha la latonería. En verdad creo que Kia, no sé si esta es una unidad como tal, pero se siente bastante pobre. Bueno, ya en el interior de la Kia Sportage, en verdad te transmite primero muy buena sensación de buen ensamble y calidad, por lo menos aquí en las plazas delanteras. Vamos a empezar hablando primero por lo que encontramos a nuestra izquierda. Esta va a ser la versión de entrada de la diésel. No tiene el freno de mano electrónico, que por acá se estaría como para deshabilitarlo o activarlo. En este caso, no sé si se llegó a notar, tiene el pedal donde uno presiona y ahí lo coloca como tal. Por el lado de los controles para el mando de la puerta del piloto, bueno, tenemos como para guardar el retrovisor, abrirlo. Tenemos los vidrios obviamente eléctricos, que no son de un solo toque, se tienen que mantener presionados. Solo se mantiene eso para las versiones un poco más arriba, para poner seguro las puertas, y por acá, bueno, para deshabilitar el control de estabilidad como tal. Por detrás del volante tenemos lo que es para las luces, que están automáticos, tiene luz automática como tal, y para prender lo que es el neblinero como tal, el de atrás, claro. Por el otro lado tenemos lo que es para los limpiaparabrisas, que también está en automático. O sea, tiene opción de automático como tal. Y por atrás tenemos el cuadro de instrumentos digital, que bueno, se puede ir cambiando a medida que vamos cambiando los modos de manejo.
por lo menos ahí estamos en modo Sport, y esos serían los diferentes modos que va cambiando a medida que vamos cambiando el modo del auto. El volante, bueno, por acá tenemos el comando de voz, que obviamente tienes que tener conectado el teléfono para que se conecte mediante sea el comando de voz de tu teléfono. Aquí tenemos para cambiar los modos, que supongo que al igual que todos los Kia, es un botón personalizable, igual que el de abajo. Entonces, mientras no estén personalizables no van a hacer nada. Este es para aceptar llamadas, aquí para subir, bajar volumen, aquí para ir pasando lo que son estaciones o canciones, y esto es para por lo menos lo que es el control crucero y alguna información del cuadro de instrumentos. Ahí se está viendo que se está cambiando, y aquí como para ir moviéndose entre las diferentes opciones y ir aceptando la que pueda salir en este instrumento como tal. Y aquí supongo que es para resetear el control crucero como tal. Vamos a pasar para esta barra, que es la misma que vimos en el Kia Niro, que me encanta porque es como personalizable, en el sentido de que por lo menos ahorita puedo configurar lo que es el apartado multimedia, donde puedo, bueno, irme al home, el teléfono para pasar canciones, el botón personalizable, la radio, la media, que sería el teléfono también, o lo que esté conectado por Bluetooth, o si en el caso un USB, y aquí para cambiar las configuraciones del auto como tal. Pero si presiono este botón, se activa automáticamente lo que es el climatizador, donde adicional también las perillas van cambiando a medida de que pasemos de uno o a otro. En el multimedia controlaría el volumen y pasar entre estaciones. El climatizador controlaría lo que es la temperatura de cada lado. Muy bien, esa parte de aquí ya me gusta, y es de muy fácil, por decirlo, acceso. No tiene entorpecimiento en el sentido de que cuando vas manejando se te vuelva muy complicado. En verdad es muy bueno este planteamiento sin sacar las perillas como tal. Me gusta muy bien, ojalá muchas otras marcas puedan plantear. Esta versión, al ser la simple, no tiene ni lo que es cargador inalámbrico como tal, que iría aquí como tal. Lo que sí tiene, bueno, la toma B12, un puerto USB de tipo A y un USB tipo C. Acá, bueno, también al ser la simple tenemos muchos botones que no están equipados, por lo menos si este fuese la versión top, aquí estaría lo que sería la climatización de los asientos, en este caso calefacción o calefacción del asiento iría acá. Bueno, aquí tenemos lo que es la palanca, me gusta, se siente muy buena calidad y tacto. Y acá abajo lo que sí encontramos, bueno, para cambiar los modos de manejo, que esto era lo que cambiaba en el cuadro de instrumentos. Acá tenemos control de descenso, muy bien que lo traiga. Aquí para activar o desactivar el sonido de los sistemas de aparcamiento. Y aquí para activar lo que es la cámara trasera, que en este caso, bueno, al ser la simple no tenemos cámara 360 grados. Pero me gusta que tenga el botón acá, ya que se puede activar a cualquier velocidad. Tenemos estos como portavasos que, bueno, se pueden esconder para maximizar el espacio de carga o activar. Esto es muy típico del Kia, en verdad hasta en el Kia Morning lo encontramos. Tenemos un gran box que tiene como una funda abajo para que las cosas, bueno, no vayan sonando el plástico como tal. Este es un box que no se puede alargar, pero está muy bien puesto, o sea, tiene una altura muy ideal. El espacio entre el ocupante, o sea, entre el conductor y el acompañante es muy espacioso, en verdad se siente un auto muy amplio. Esa parte me gusta de Kia. La guantera, bueno, bastante chica para ser un sub como tal, creo que, bueno, ahí se va a quedar un poco corta. Me gusta el tablero, este diseño que le han puesto para los aires de ventilación. En la parte de arriba, bueno, tenemos el cuadro de el retrovisor, que no es electrocromático, al ser la versión de entrada, considerar eso. Y acá, bueno, tenemos luz halógena, no tenemos mucho más. Y lo que sí tenemos acá es el retrovisor con espejo y luz que se prende aparte, para considerar. Bastante, creo que es el espejo más grande que he visto como tal. Para el acompañante también tenemos lo mismo que tenemos para el piloto. Y para eso no hay mucho más. En verdad, ahora vamos a, se me olvidaba mencionar, los asientos. No son los más bonitos ni los más creativos. Considerar que es la versión de entrada, la versión full cambia un poco, ya que veríamos lo que vimos en el Niro como tal. Si no viste ese video, te dejaré el link acá para que lo veas. Y ahora sí, vayámonos a los asientos traseros. Bueno, ya en las plazas traseras son bastante espaciosas como tal. Bueno, igual yo no soy una persona alta, 1,66, pero aún así creo que una persona más alta irá bastante cómodo con su posición de manejo, y las personas de aquí atrás también lo irán. Bueno, tenemos por las puertas un poco el plástico pierde la calidad, pero aún así aquí se mantiene un poco de cosas de calidad como esto, que es como de cuero.
y aquí un poco de piano black que va a sufrir con el tiempo. Y bueno, tenemos para guardar acá, no tenemos ningún tipo de puerto USB, eso también se lo guarda para la versión un poco más alta. Lo que sí tenemos y me gusta es la ventilación como tal. Bueno, por el techo tenemos la luz, que como te dije es halógena para todo el auto, y los asientos de los acompañantes que tienen portavasos de muy buena calidad. O sea, es de como una tela, pero la tela se siente bastante dura, durable, que se puede limpiar con facilidad. Y algo que sí tienen, como podrás ver, el asiento está bastante inclinado, ya que tienen como varias poses de inclinación, y cuando la pones en esta posición, en verdad los acompañantes de atrás van a ir bastante bien cómodos. Entonces me gusta eso de la Kia Sportage, los ocupantes de atrás con la ventilación y los asientos reclinables van a ir bastante cómodos. Lo único que le criticaría es que no tenga los puertos USB para los acompañantes de atrás. Creo que es lo que le va a faltar a las personas que vayan aquí atrás, pero en verdad todos los demás muy bien Kia en ese aspecto. Bueno, ya en la prueba de manejo de la Kia Sportage, recordemos que esta es la versión diésel, en teoría es la que tiene más torque, pero al ser un diésel no es el mismo torque que te ofrece un diésel un bencinero, pero aún así en verdad es un auto que sorprende bastante. Bueno, el pedal, como te digo, el de freno mano está aquí al fondo, como los autos un poco más antiguos, pero al final eso es lo que te ayuda a ahorrar espacio aquí en la consola central. Bueno, ¿qué te puedo contar de la Kia Sportage? En verdad es un auto que me sorprendió por su comodidad. Creo que se ha convertido en el SUV por ahora que más comodidad me ha dado. Creo que supera bastante por mucho al Skoda Kodiaq, que hasta ahora había sido el SUV más de su segmento, obviamente, con dicha comodidad, pero en verdad es bastante sorprendente la insonorización que te ofrece la cabina y el confort de marcha. Está muy equilibrado en cuanto a deportividad y confort de marcha, es decir, no es muy suave que perjudique el confort de marcha, o no el confort de marcha, sino como que el trazado en autopista, y está muy deportivizado, por decir así, tiene la rigidez suficiente para que sea estable en autopista como tal, y por otro lado es bastante cómodo para las imperfecciones de ciudad como tal. Y lo que más me gustó es la fuerza que te da. Creo que lo que no me gustaría es la combinación de la caja, ya te voy a explicar por qué, pero vamos a acelerarle acá. Cuando presiono hay una demora, obviamente esto es un diésel, tiene turbolap, pero creo que la demora se debe más a la caja que al mismo turbo. Creo que la caja no sabe cómo reaccionar al momento donde le pides, tiene que hacer el cambio porque esta es una automática de 8 velocidades y creo que no sabe administrar muy bien lo que es las marchas, por eso no me gusta mucho la caja. Es buena porque te da muy buenos consumos, pero creo que se podría mejorar lo que es la administración de marchas. Pero es algo que en el día a día no vas a notar, más allá si necesitas exigirles, porque el confort de marcha que te da es lo que este auto haría, por lo cual yo me decantaría por comprarme uno. En verdad creo que está muy bien logrado. Sabemos que Kia es una marca que hace muy buenos ensamblados en sus autos y esta no es la excepción como tal. Cosas que podría criticar de este modelo, bueno, este modelo como tal es muy simple, creo que me iría por la versión un poco más arriba, aunque su simpleza también es muy bien equipada, pero la Kia, bueno, parte desde un precio alto, creo que parte de los 26 millones, la versión más básica, y es la bencinera, no es esta, dice. Los consumos de esta en verdad son mediocres, pero bueno, es diésel, también el diésel un poco más económico que la benzina, entonces en ese aspecto bastante bien. ¿Es recomendable? Totalmente. Me gusta su infoentretenimiento, creo que está muy bien logrado, no tiene ninguna latencia, su cuadro de instrumentos que se personaliza a medida de que vamos cambiando los modos de manejo. Los modos de manejo siempre andaría en lo que es el modo normal, creo que es el que me está más equilibrado. El modo deportivo mantiene mucho de revolucionar las marchas, se mete el ruido del motor a la cabina, al ser un diésel también tiene ese ruido como tal. Creo que siempre haría en el modo normal. El modo eco en verdad creo que es el que peor administra las marchas, ya que siempre prioriza tener la marcha en menos revolución, entonces cuando quieras exigirle en el modo eco, el auto va a ser un desastre. Creo que andaría siempre en el modo normal. Y bueno, adicional que tiene el modo descenso por si te tocara aplicar esta como tal. Y eso, en verdad no hay mucho más que hablar. Totalmente recomendado, 100% lo compraría. ¿Tiene carencia de equipamiento? Sí, por el precio pediría un poco más, pero bueno, es uno de los pocos sub-diesel que se puede encontrar hoy día en el mercado.
Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo y dale like. Hasta luego.